Hola a todos, soy Lilian y esto es Archivo Confidencial. ¿Alguna vez te has sentido súper abrumado por toda la información que tienes que tener lista en tu cabeza para poder contestar un examen de X o Y materia en medicina? O que ha llegado al examen y que de repente te hacen preguntas y tú dices, what the fuck, o sea, no entiendo qué está pasando, no estudié lo que era correcto. Terminar este video, quiero que sepas que tú vas a haber aprendido a leer este programa de forma estratégica para que te ayude, uno, a alcanzar tus objetivos, dos, a hacer una estrategia muchísimo más fiable y enfocada hacia lo que sí te van a preguntar y hacia lo que no. Vamos a ver muchísimos hacks, entonces te recomiendo que te quedes hasta el final. Lo que he visto en mis años de docente es que muchos de ustedes, incluyéndome cuando yo era estudiante, a veces no sabemos leer los programas de estudio y lo vemos y nos lo entregan y es como un PDF de una lista de temas y no debería ni es así. Yo no sé cómo sea en tu universidad o en tu país, pero al menos cuando yo estudiaba se aplicaban exámenes departamentales. Estos exámenes departamentales eran aproximadamente cada trimestre, cuatrimestre de cada una de las materias durante tus ciclos básicos y después pasabas a clínica y pues ya tu profesor, que eran los doctores que estaban en los hospitales, tenía como más libertad de cátedra. Sin embargo, tienen que seguir como un programa institucional, ¿no? Entonces, el programa de estudios es el mapa que el profesor o la institución trazan para que no se nos olvide qué es lo, o sea, como docentes, qué es lo mínimo que debes de saber tú como estudiante. Te voy a pedir que vayas y busques algún programa de estudios que tengas o que tengas que repasar o que tengas en tus materias para que podamos hacer un ejercicio juntos. Ve, búscalo y regresas para seguir viendo el video. En este caso yo elegí el de anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es una materia que llevamos el primer año. Cuando tú lo ves de manera pasiva, lo que haces es recibes el PDF, lo ves, lo ojeas y nada más como que dices, ah, esto es lo que tengo que estudiar y ya, lo cierras y una semana antes del examen lo abres y lo revisas y ves como qué cosa tienes que ver, ¿no? Que cuando tú lo ves como estratega, tú vas a poder y vas a saber identificar ciertos detallitos que te pueden ayudar a hacer más eficiente tu tiempo. Ok, ya que tienes entonces tu plan de estudios, pues es ideal que veas qué tipo de asignatura es. Es importante que sepas la duración de la materia, el número de horas, porque eso te va a permitir hacer estrategia en cuanto a qué materia dedicarle más tiempo y a cuál menos. Y la seriación. Eso te va a permitir saber qué pasa si no la pruebas. ¿Ok? Y también con qué materias está relacionado en el futuro. En el caso de las materias clínicas. Sabes que los verbos de tu programa de estudio te revelan exactamente cómo te van a evaluar. Necesitamos darnos cuenta de qué verbo usan. No es lo mismo identificar que analizar. Y eso hay que tenerlo súper claro. No es igual describir que resolver, por ejemplo. Tanto un hack práctico que yo les puedo recomendar es subráyalo, o sea, subraya los verbos más importantes, agrúpalos y párate para lo que te están pidiendo. Y, o sea, lo que te están pidiendo es lo que te van a preguntar y fin, ¿va? En términos de los objetivos, lo que tienes que saber es que vamos a tener objetivos generales y vamos a tener objetivos o resultados de aprendizaje y objetivos temáticos. Entonces, es importante que sepas los objetivos generales, búscalos en tu programa, porque esto es lo que te va a permitir saber cuál es la finalidad de la materia. Y por lo tanto, en los exámenes finales, las preguntas van a estar enfocadas en cumplir los objetivos generales. Describir, identificar y analizar la estructura y forma de los órganos y sistemas que conforman el cuerpo humano en su dimensión macroscópica. O sea, básicamente te estoy diciendo que la anatomía, la materia, lo que intenta es que tú puedas analizar, describir, identificar de forma macroscópica el cuerpo humano. Pero también en el segundo objetivo es que tú ese conocimiento lo puedas integrar con las otras materias que llevas a la par, que son histología y embriología. Y así pudiendo
ver el cuerpo en todos sus niveles de estructuración biológica. O sea, básicamente la finalidad es que conozcas el cuerpo humano de pies a cabeza, tanto en lo macro como en lo micro. Después, aplicar la localización de estructuras que integran el cuerpo humano a través de la identificación topográfica, funcional y clínica. O sea, lo que busca es que si una persona te dice, me duele aquí, sepas que hay ahí. Básicamente eso es lo que te está explicando. En cuanto a los objetivos temáticos, casi siempre te van a decir que tu habilidad máxima es que tú puedas explicar el tema, ¿ok? Pero en cuanto a los resultados del aprendizaje, resu- los resultados del aprendizaje es lo que te van a medir en tu evaluación. Entonces tienes que ser muy sabio entendiendo los verbos. Define el concepto de anatomía. No es lo mismo que mencione los principios de la terminología médica internacional. Cuando te dicen distingue o identifica, lo que buscan es que reconozcas algo previamente, que aprendiste previamente. Entonces, te van a hacer siempre preguntas directas con la opción correcta evidente. Distinguir o identificar es uno de los resultados del aprendizaje más básicos. Entonces, esto se conoce como preguntas fáciles. ¿Cuál es el nombre de la estructura ósea, por ejemplo? Diferencie es igual que distinguir un poco, es comparar elementos y encontrar diferencias entre uno y otro. Son preguntas con más o dos conceptos similares. Por lo tanto, son preguntas como, ¿cuál diferencia hay entre el tejido compacto óseo y el tejido óseo esponjoso, por ejemplo? Después, por ejemplo, clasifique. Clasifique lo que te pide es que tú puedas agrupar según categorías definidas o criterios. Entonces, el tipo de preguntas que te hacen es, ¿a qué tipo de hueso pertenece el fémur, por ejemplo? Hay otros verbos que suelen utilizar los programas y por decirte algunos son explicar, que ese es uno de los niveles más altos de comprensión de un tema, que como te lo mencionaba, y las preguntas suelen ser, ¿por qué una fractura del cuello quirúrgico del húmero puede afectar al nervio axilar, por ejemplo? Otro tipo de verbos es relacionar, es conectar conceptos entre sí. Pregunta tipo caso o combinación de ideas, ¿no? O sea, el paciente presenta pérdida de la sensibilidad en el dorso de la mano, ¿qué estructura anatómica está afectada? Tú tienes que ser capaz de relacionar el nervio, pero el músculo, pero que el nervio sea de estímulo sensitivo. Entonces tú debes de agrupar muchísimos más conceptos. Cuando, por ejemplo, te piden localizar, es muchísimo de examen práctico que tienes que identificar la ubicación de una estructura. Y las preguntas suelen ser, ¿dónde se encuentra la escápula en relación a la clavícula? Eso significa localizar. Em, al final, el nivel más alto de complejidad de las preguntas en medicina son las que son analizar, porque eso implica descomponer en partes y examinar relaciones. Son las preguntas más complejas y te las suelen poner como un mini caso clínico. Un paciente sufre un daño en el plexo braquial, ¿cuál de las siguientes funciones podría verse afectadas? Cuando ves ese tipo de preguntas son preguntas complejas, pero lo que buscan es que tu pensamiento se vaya desarrollando un poco más. No sé si estás ignorando la sección de competencias o ya descubriste que ahí lo que te dicen es qué tipo de médico quiere formar el profesor o la institución en general, ¿no? Entonces, leer las competencias es súper importante. Nada que esté fuera de las competencias importa. Las instituciones no están formando gente que memorice datos. Están formando gente que decida, que tome, o sea, que tome decisiones, que analice, que estructure, que comunique, que trabaje en equipo, pero no gente, o sea, no están haciendo enciclopedias humanas. Para hablar de las competencias es algo muy importante. También se relacionan con verbos y tienes que saber identificarlos. Usualmente están en el principio de los programas y dice se dividen entre perfil intermedio, o sea, los ciclos básicos, los ciclos clínicos y el internado, servicio y lo que te van a preguntar en tu examen profesional. Entonces, en el perfil intermedio debes de leer que usualmente utilizan verbos sencillos, identificar, seleccionar, recuperar y van de acuerdo a las competencias siempre del plan de estudios. El plan de estudios es toda la estrategia que va a utilizar la universidad en torno de la carrera en general. Mientras un programa es de una materia, un plan de estudios es de toda tu carrera. Y ese plan de estudios tiene competencias. Eh, para explicarte qué es una competencia, es que es especificar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores propios de una profesión y esto te lleve a poder desarrollar diferentes capacidades, comunicación, juicio, razonamiento, ética, actitud. O sea, es de una forma, es ver tus habilidades de una forma muy integral. Eso es una competencia.
Lo que se busca con esto es que haya una educación orientada por y a resultados. O sea, que no se vea nada más el estudiante que está pasando exámenes, sino más bien que sepa realmente tratar a un paciente. Eso es lo que busca este tipo de programas. Entonces, uno de los pilares de los programas por competencias es que la participación de los estudiantes, o sea, nosotros, sea muchísima. Y hay algo que se conoce como aprendizaje autodirigido. Y eso es una habilidad que casi todas las escuelas de medicina, al menos de las que yo he visto, casi todos lo buscan, porque es la manera en la que te puedes asegurar de que un médico va a poder seguir actualizándose en cuanto a la información una vez egresado, ¿ok? Entonces, el aprendizaje autodirigido es justamente el motivo de archivo confidencial y em, vas a entender que las competencias son pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información. O sea, básicamente que sepas pensar como médico, que puedas regular tu aprendizaje, que te puedas comunicar de forma eficiente y hacerlo complejo sencillo. O sea, que tú le puedas decir al paciente de una forma muy simple qué le pasa, conocimiento y aplicación de las ciencias biomédicas, sociomédicas y clínicas, habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. O sea, que tú puedas saber qué tiene y cómo lo vas a curar, pero que además de eso veas al paciente de una manera integral, que seas profesional, que seas ético, que conozcas tus responsabilidades legales, em, salud poblacional, desarrollo, crecimiento personal, ¿no? ¿Por qué es importante que tú revises esto? Porque todo va a estar enfocado hacia ahí. O sea, todas las preguntas y todo lo que tú veas y todo lo que te enseñen y todas las evaluaciones va a estar enfocado a que tú desarrolles esto. Entonces, la medida en la que tú entiendas los verbos, tú vas a poder eh, hacerte consciente y seguir picando piedra sobre esto que está aquí y no salirte. O sea, no prestarle atención como cosas mínimas. Ahora, por cada materia, no, no todas las materias van a abarcar todas las competencias de tu plan de estudio. Entonces, eso es importante que tú lo veas porque dependiendo de la materia, pues vas a ver a qué competencia le dan más peso. Y normalmente te las ponen en orden. Obviamente la anatomía a lo que más le da peso es al conocimiento y aplicación de las ciencias biológicas, porque pues es una materia biomédica. Y después vienen las habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico y tratamiento. A esa no le pueden dar tanto peso porque anatomía no es una materia clínica, es una materia básica, pero está relacionado. Profesionalismo, aspectos éticos y responsabilidades legales tampoco le pueden dar tanto peso porque pues ahí en anatomía lo más que ves de legal es el uso de biológico infeccioso, de cómo se manejan los desechos humanos em, y pues el manejo de cadáveres y si en tu universidad lo usan, ¿no? Después el aprendizaje autorregulado y permanente, es lo que hablábamos, y la comunicación efectiva. Pues realmente en anatomía no practicas mucho la comunicación efectiva porque lo que se busca es que tú aprendas el lenguaje propio, ¿no? De la medicina. Entonces, no que lo simplifiques, pero en otros vas a ver que estas competencias están arregladas de forma diferente. Mientras tú te fijes y que veas que lo más importante para ellos es que tengas conocimiento y que puedas aplicar estas ciencias biológicas, tú te vas a poder centrar en eso, ¿vale? Muchas veces tienes la teoría súper dominada, pero la práctica no tanto, y en términos de evaluación, pues es 50 y 50. Ahora, en cuanto a tu evaluación, hay cosas importantes que tú debes de revisar. Primero, aquí en anatomía, por ejemplo, tenemos que la teoría es de 102 horas y la práctica 102, o sea, están a la par, son 50 y 50%. Por lo tanto, en la evaluación lo ideal es que también sea así. Y en la última parte de los programas siempre vas a encontrar el apartado de evaluación. Y en la evaluación vas a ver justamente los porcentajes. Y vas a ver que teórico práctico es el 50% y pues la calificación del profesor en el caso de la Facultad de Medicina de la UNAM pues es el otro 50%, ¿va? ¿Sabes cuáles son los temas que tienen más peso en tu evaluación o estás dedicando el mismo tiempo para todo? Se enfrascan en estudiar un tema, pero ese tema en el programa de estudios se le dedican 2 horas y dejan como los temas a los que se les dedican 6 horas, 8 horas, como que lo dejan para luego y para después, y eso es un problema, ¿no? Entonces voy a dar un hack súper importante. Eh, tu programa da pistas muy claras, ¿no? El número de horas asignadas por tema, que casi todos los programas que he leído lo tienen, la cantidad de objetivos por unidad. O sea, si tú ves que en la sección de objetivos viene una lista grandísima, yo te diría que más que los temas importan que leas los objetivos, porque las preguntas que hacemos al momento de diseñar exámenes no van encaminadas con los temas, van encaminadas con los objetivos. Entonces, tú tienes que leer esa parte para saber, ok, está clarísimo que un objetivo es que yo sepa identificar los focos cardíacos, por ejemplo. Entonces, eso lo tengo que saber sí o sí, como una perla que te puedo regalar para cuando leas es
Ve la relevancia clínica. Todo programa debe de tener la bibliografía básica. Al final te van a dividir en dos. Te lo van a dividir en bibliografía básica y te lo van a dividir en bibliografía complementaria. Em, yo entiendo que a veces nos gusta más un libro que otro, por ejemplo, eso me pasaba muchísimo en el tema de anatomía. Moore me costó muchísimo trabajo entenderlo, la Target era una pesadilla, pero Gray me gustaba mucho por el tipo de imágenes que usaba y por cómo lo explicaba de una manera tan sencilla y simple. A mí me pasaba así. ¿Cómo puedes saber si un tema es relevante o no? Tú debes de revisar. Tú tienes, no sé, te dan 3 libros de bibliografía básica. Si ese tema aparece en las 3 bibliografías que te están marcando como básicas, estúdialo. Si no vienen las 3 bibliografías básicas, no te digo que no lo estudies, pero sí, o sea, si quieres revísalo. El índice de rentabilidad que tienes es muchísimo más bajo. En cuanto a la priorización de temas, vas a ver que en tus tablas de contenido temático vienen la fecha, la unidad, el tema y el tiempo en horas. Esto te va a decir cuántas horas se le estima dedicar a este tema. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no le vas a dedicar el mismo tiempo de estudio a un tema que a otro. Puede ser que sea por la extensión o puede ser que sea por el nivel de importancia y complejidad. Entonces, aquí, por ejemplo, tienes 12 horas. Le tienes que dedicar 12 horas a la configuración externa e interna del tronco encefálico, cerebelo y hemisferios cerebrales, nervios craneales, pero le dedican 6 horas a señalar las generalidades de la neuroanatomía. Eso te da el nivel de complejidad de los temas. Por supuesto que las generalidades siempre va a ser más fácil aprenderlas que pues todas las vías sensitivas y la anatomía general, ¿no? Del sistema nervioso. Entonces, eso te va a ayudar a priorizarlo. Otra cosa que era lo que les mencionaba, lo de la bibliografía básica y la bibliografía complementaria. Por ejemplo, en este programa tú tienes solamente em, 2 libros, ¿no? Que son el Moore y son el Anatomía de Gray. Entonces, los demás no los menciono porque son de neuroanatomía, pues en los bloques de neuroanatomía tienes 2. Entonces, ¿qué haces? Pues comparas las bibliografías y a partir de ahí puedes decidir, ¿ok? ¿Qué importa y qué no importa? Y poder priorizar tus temas. Revisa, te van a hacer exámenes de opción múltiple, te van a hacer evaluación con casos clínicos. ¿Por qué soy tan enfática en esto de la evaluación? Porque cada tipo de evaluación requiere un tipo de preparación diferente. Tú no puedes pretender, y se los digo muchísimo a mis estudiantes de mentoría, no puedes pretender bajo ninguna circunstancia que preparar un examen de opción múltiple es lo mismo que preparar un examen práctico. También déjenme en los comentarios si quieren que hagamos videos de cómo preparar cada tipo de examen. En cuanto al examen, digo, sé que cuando hay evaluación por generación es pues muy, muy conocido, pero cuando llega a haber dudas, aquí en los programas lo sueles encontrar. Aquí, por ejemplo, te describe el examen. Vas a tener 70 reactivos de opción múltiple. Por lo tanto, tú ya sabes que tienes que preparar un examen con, pues, enfocado a una prueba de opción múltiple. 50 reactivos van a evaluar la fase teórica del programa de la asignatura y de esos un máximo de 25 reactivos tendrán viñeta clínica. ¿Te acuerdas que te dije que lo de analizar suele ser los reactivos difíciles y que te lo suelen preguntar con mini casos clínicos? Bueno, pues aquí te está diciendo que de todo tu examen, 25 reactivos van a ser difíciles y 50 van a ser un poco más sencillos. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas es muy valioso para el momento de hacer una estrategia. Vas a tener 90 minutos. Esto es importante porque si conoces el método que utilizamos en archivo confidencial, sabes que nosotros tratamos de exponernos a situaciones de examen real. Entonces, saber que van a durar 90 minutos te ayuda para que tú puedas ir practicando e ir soltando la conocida ansiedad de examen. Y por otro lado, te dice que 20 reactivos van a evaluar la fase práctica de la asignatura y que consistirá en reconocimiento de estructuras anatómicas en imágenes de cadáveres. O sea, aquí ya te está diciendo que todos van a ser en imágenes de cadáveres. Por lo tanto, tú debes de agarrar un libro que tenga imagen de cadáver, porque si te quedas con las imágenes caricaturizadas de los libros que usualmente utilizamos, como lo son de anatomía de Gray, pues va a ser más complicado. Una vez que ya hiciste eso, lo siguiente que te tienes que preguntar es,
Si ya sabes cómo toda esa información que tú ya obtuviste de tu programa de estudio, sabes convertirlo, en un plan de estudio realista personal para ti. Algunos hacks que te puedo dar, que es el método que yo utilizo para hacer, el plan estratégico que les doy a mis alumnos de mentoría. Primero que nada, agrupa los temas por semanas o bloques lógicos. No necesitas seguir el orden del libro, más bien necesitas decir, necesitas responder la pregunta de qué considero que necesito saber para aprender esto otro. Algo que yo siempre les recomiendo a mis estudiantes de mentoría, por ejemplo, ante este plan de estudios, te dan las semanas en donde pues se planea ver, ¿no? Pues este es del 2022, pero, o sea, se te dan las semanas. Siempre les digo, tú te vas a tratar de apegar lo más que se pueda al contenido en cuanto a estudio de estas semanas. Si tu profesor lo ve o no, eso a mí no me interesa. O sea, tú trata de llevar esto. En este caso de este programa, no voy a abordar lo de la estructura lógica, porque suele estar acomodado de manera lógica. Pero un ejemplo que te puedo dar es que, por ejemplo, si para entender la embriología de el sistema nervioso central, se te hace más fácil primero entender la anatomía, aunque no estés viendo en ese momento neuroanatomía, pues lo vas a ver en algún momento del año. Podrías al menos estudiar las generalidades para que te sea más fácil preparar tu examen de tubo neural de embriología, por ejemplo. Eso es acomodarlos en cuanto a bloques lógicos. Pero pues yo siempre les digo que se apeguen a esto porque estas fechas suelen estar acopladas para sus exámenes, ¿no? Después de eso, después de que tú ya agrupaste los temas por semanas o bloques lógicos, em, puedes después marcar con colores los temas de mayor dificultad. Que ya marcaste los temas de un color de mayor dificultad y de otro color de menor dificultad. De acuerdo a eso, velos, yo siempre prefiero que los alternen y lo que les recomiendo es a mis mentorados es alternalos. O sea, no metas todos los temas difíciles en un solo día porque lo que va a pasar es que tu carga cognitiva, o sea, vas a llevar a tu cerebro a ese estado en donde, ¿saben? Cuando les pesa la cabeza, donde dicen ya no puedo más, y entonces ahí vas a crashear y, o sea, los temas que deberías de recordar al 100 vas a recordar un 10%. Entonces tú solito te estás poniendo el pie. Entonces ve alternando tema difícil, tema fácil, tema difícil, tema fácil. Y así velo acomodando en tu semana. Después, Sin embargo, hay que marcar con colores de difícil a fácil y bueno, eso ya te lo dije, lo puedes ver por las horas, lo puedes ver por la cantidad de resultados de aprendizaje, literalmente los puedes contar y entre más resultados se necesiten, pues a lo mejor puedes darle más prioridad y puedes darle preferencia a esos temas. Otra manera, y es algo que yo he aprendido, es que yo les digo, cuenta cuántas veces dice análisis o cuántas veces dice explique dentro de los resultados de aprendizaje. El que tenga más análisis y más explique, ese es el más difícil, porque es el que más necesita de tu aprendizaje. programa obviamente más tiempo, programa tiempos específicos para práctica. O sea, anatomía. Voy a dedicarle 1 hora a la semana, si quieres, 1 hora, 2 horas a la semana a ver puras imágenes. Agarrar mi netter y ver estructuras. No me voy a meter a teoría, solo estructuras. Sí. De esta manera, cuando tú llegues al examen práctico, te juro que lo vas a sacar así, pero necesitas tener un tiempo específico para ir moldeando tu cerebro a ver imágenes. Y ya sabemos, y ya lo he dicho también, no se trata de estilos de aprendizaje. Ahora, en cuanto a las evaluaciones, en la parte de evaluaciones vimos que a los estudiantes de anatomía de la Facultad de Medicina los iban a evaluar en su examen práctico con imágenes tomadas en cadáveres, ¿no? Entonces, dentro de su módulo, aquí dice distingue las fascias del cuello, fascia cervical superficial y fascia cervical profunda, ¿no? Entonces, aquí como te está diciendo que tienes que distinguir las fascias y fueron explícitos en la parte de evaluación que ellos te iban a pedir localizar y distinguir, bueno, entonces una de las cosas que puedes hacer en tu tiempo de
practicar el examen práctico es justamente buscar todos los distingue y buscarlos en los libros que tengan imágenes de cadáveres y ver la imagen y volverla a ver y volverla a ver y volverla a ver y volverla, o sea, y tratar de hacer anclajes mentales con esas imágenes. Si tú haces eso, yo te aseguro que te va a ir increíblemente bien en el examen. Separa los temas que tienen mayor relevancia clínica. Cuando vas empezando es difícil. Cuando ya eres, pues ya estás en ciclos clínicos, ya lo puedes saber. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Esas enfócate y enfócale más tiempo a esas. O sea, no te vayas a la enfermedad súper rara que, o sea, que le da a uno de cada 10 millones de personas en el mundo. No. O sea, vete a lo más frecuente. Cuando estás chiquito y estás en ciclos básicos, ¿cómo puedes saberlo? Acércate a tu profesor. O sea, acércate a tu profesor y dile, profesor, esta semana me toca, o este mes me toca estudiar, o de este bloque o de este periodo, me puede ayudar y me puede decir, por favor, de los temas que están en el programa, cuáles son los que más relevancia clínica tienen, y te va a ayudar. O sea, si tú le haces esa pregunta específica, te va a decir. Finalmente, viene el tiempo para temas de relevancia clínica. Como te dije, las preguntas difíciles de los mini casos a veces son, eh, pues tienen que tener, o sea, tienen que ser una relación clínica, ¿no? ¿Cómo sabes que te pueden preguntar de la clínica? Pues lo viene también en tus resultados del aprendizaje. Por ejemplo, el pulso de la arteria subclavia, este, aquí. Identifica el sitio de palpación de los pulsos arteriales de la carótida interna y de la arteria facial a nivel del cuello. Eso tiene relevancia clínica, pues tú necesitas saber dónde le puedes revisar el pulso a un paciente. Identifica el sitio de palpación del pulso de la arteria temporal superficial. Explique las bases anatómicas y las manifestaciones clínicas de la neurología de la neuralgia del trigémino. Explique las bases anatómicas y las características clínicas de la parálisis facial. Ahí ya sacaste un montón de preguntas que sí o sí te van a hacer en tu examen y que probablemente van a ser las de análisis. Y ahí entonces tú ya te enfocas y estudias eso y te va a ir increíble. Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like, compartan. Ya saben, pónganme en los comentarios de qué otros temas académicos quieren que hablemos o qué otros hacks quieren que abordemos. Y recuerden que la lista de espera del programa de tutorías está también en la descripción. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.